Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar conversando con tres buenos amigos sobre unos temas que creo que son muy relevantes, son los temas, diría yo, que van a estar en boga y se tiene que definir algo de aquí a finales de mes, a ver qué ocurre con los señores diputados. Gracias, doctor Bertrán Galindo, por estar con nosotros. Un gran gusto estar con ustedes. También René Portillo Cuadra, muchas gracias René por estar con nosotros. Muchas gracias Luis por la invitación. Y Javier, por supuesto, primera vez, así que también muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Doctor, comencemos con usted. La verdad que hemos estado discutiendo ya por varios meses, desde antes de las elecciones. Por supuesto, ya después de las elecciones es más claro que los diputados tienen una mayoría que está representada ahora por ellos, que va a cambiar a partir del 1 de mayo. Y ellos están hablando ya bastante claro sobre la posibilidad de elegir a los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia que le correspondería a la próxima Asamblea Legislativa y también al fiscal general cuyo periodo se vence en septiembre. ¿Cómo está viendo usted? ¿Cree que se van a atrever a hacerlo? Todo pareciera que sí, y parece que van a usar el antecedente del 2006, que creo que fue el 2006 o 2003, no lo recuerdo. 2006, que fue que hicieron también algo similar. Ahora, yo sigo pensando que hay elementos constitucionales importantes en esto. Y lo que cambia de la situación del 2006 es que ahora tenemos una sala que ha demostrado ser bastante más independiente, sala de lo constitucional que ha demostrado ser más independiente. Por lo cual creo que el Congreso debe ser más cuidadoso en evaluar esta cuestión. Veamos la situación. Nombrar al fiscal con casi 6 meses antes, creo que nos puede llevar a suficiente tiempo como para que pueda declararse una inconstitucionalidad. Por otro lado, nombrar a los magistrados con 2 meses antes también da el tiempo suficiente para que los ciudadanos puedan pedir un recurso de inconstitucionalidad y deba ser conocido por esta sala. No estoy diciendo por estos 4 magistrados, porque no sé si ellos serían afectados o no, dependiendo de cómo sale el decreto, si los mueven o no los mueven, en fin. Pero creo que el Congreso debe ser ahora mucho más cuidadoso porque la correlación entre los órganos de Estado está distinta de cómo era en el 2006. Por un lado. Por otro lado, me parece que la ciudadanía, después del fenómeno del 743, que demostró que tiene una gran fuerza la parte social, la parte ciudadana, bueno, aquí está Javier, que es una de las instituciones que ha respaldado todos estos movimientos ciudadanos. Entonces yo creo que eso nos lleva a una consideración que el balance no está del todo en favor de los políticos. Creo que lo pueden hacer, creo que lo van a hacer, pero creo que si lo hacen va a tener un costo importante las partes que se metan a esa decisión de cómo es que lo van a hacer. Javier, a Fusades se le achaca en algunos corrillos de que por qué no se opuso en aquel momento, en el 2006, a esa decisión que fue incorrecta de aquella Asamblea Legislativa en la que Arena era quien tenía una participación importante, y por qué ahora sí, ¿verdad? ¿Es así eso o no? No, qué buena la pregunta, Luis, para hacer una aclaración. En este punto en particular, Fusades, en uno de los principales estudios que desarrolla, que es el Estudio de Instituciones Democráticas 2, el cual se elaboró con la Universidad de Salamanca, ahí precisamente se refirió a ese hecho de que no le correspondía a la legislatura 2003-2006 elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que a través de algunos arreglos políticos logra esta legislatura elegir a 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo denunciamos en ese documento. Pero creo que en esto hay un punto en particular que hay que destacar. La sociedad civil del 2003-2006 no es la sociedad civil que hay ahora en el 2011. Lo que ya citaba el doctor Bertrán Galindo, lo del 743, todas estas redes que se han conformado. Ahora la sociedad civil no se queda pasiva, sino que se está expresando su sentir hacia los políticos sobre situaciones que le afectan realmente, temas como la institucionalidad. Y eso es lo que Fusades ha estado diciendo, tenemos que respetar la institucionalidad, respetar la Constitución. Y ahora viendo que en este proceso de elección de la Corte que inicia desde ya hace algunos meses, en sus distintas etapas, nos llamaba la atención la premura con la que se estaba haciendo todo. Y por eso fue que en enero hacemos una publicación
titulada Una legislatura, una magistratura, precisamente previendo los escenarios. Ahora vemos que sobre esos escenarios están pasando, de alguna forma. Se están negociando temas que a nosotros nos preocupan, porque como decía el doctor, y lo referimos en las publicaciones de FUSADES, hay argumentos de constitucionalidad muy fuertes que podrían impugnarse inclusive una elección que se haga riñendo la Constitución. Y en este caso, el espíritu de la Constitución, de esas reformas que se crearon en 1991, cuando se estaban discutiendo todas las reformas del Acuerdo de Paz, prevían eso precisamente, de que la Corte Suprema de Justicia se fuera renovando progresivamente. Y esto también tiene que ver un poco, Luis, con la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Cuando los ciudadanos acudimos a votar, nos referimos a un proyecto político determinado de los candidatos, para que esta correlación se sienta en los nombramientos que hacen. Una Corte Suprema de Justicia que ha sido electa con 10 magistrados de una misma asamblea, quiebra con ese balance de poder que debe existir. Y también la Constitución nos manda de que en la Corte tienen que estar presentes las distintas corrientes ideológicas del pensamiento jurídico. Y si una asamblea ha nombrado a 10, es difícil que esté balanceada las distintas corrientes del pensamiento jurídico. Javier, ¿está listo FUSADES o Aliados por la Democracia para presentar un recurso de inconstitucionalidad si se diera esa elección? Ayer en la conferencia de prensa de los Aliados por la Democracia se mencionaba precisamente eso. Se mencionaba de que la sociedad civil está lista para presentar los recursos de inconstitucionalidad. Y no solo eso, también los otros candidatos que están en la lista pudieran presentar un amparo por considerar que se les ha violado su derecho de aspirar a un cargo, como es la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted coincide que hay visos ahí de inconstitucionalidad también? ¿Y cree que esta asamblea se va a atrever a hacerlo realmente? Bueno, nuevamente buenas noches. Un gran placer estar, Luis, en tu programa, con tu audiencia y por supuesto con dos distinguidos amigos, el doctor Francisco Bertrán Galindo, un jurista de este país muy respetable, y por supuesto a Javier, un amigo que compartimos también muchas de las ideas que se han planteado. Cuando uno analiza este problema, Luis, lo analiza sobre la base de 3 escenarios: lo jurídico del problema, lo político del problema y lo delicado del problema. Vayamos a lo primero. Cuando nosotros hablamos del tema jurídico, sobre la base de la elección de estos funcionarios de segundo grado, los partidos políticos que quieren hacer la elección en esta legislatura esgrimen una razón antitécnica e inconstitucional. Dicen que no hay ningún artículo en la Constitución que les prohíba elegir por segunda vez 1/3 de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Esa apreciación es incorrecta, porque cuando ellos dicen no hay ninguna ley que les prohíba, lo que están haciendo es esgrimiendo un principio de la Constitución que está regulado en el artículo 8, que se llama Principio General de Libertad, que dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Pero ese principio se aplica a los ciudadanos, se aplica para interpretar los derechos de los administrados. Pero al funcionario público se le aplica un principio que dice totalmente lo contrario, que está en el artículo 86, que dice: los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les da la Constitución y las leyes. Eso significa que tú puedes buscar en todos los artículos de la Constitución y no vas a encontrar uno que diga expresamente que ellos pueden por segunda vez elegir una legislatura 1/3 más de la Corte Suprema de Justicia o al Fiscal General de la República. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el pueblo, la ciudadanía, tiene que entender que esto no se trata de un capricho de pesos y contrapesos de partidos políticos, ni de cuotas de poder, sino de respetar la institucionalidad de este país. Dicho eso, el segundo análisis, lo político del problema. Lo que pasa es que ningún partido político que negocie 56 votos está pensando en elegir al más idóneo, sino que en elegir a sus amigos. Y ese es un problema de institucionalidad muy serio, porque cuando nosotros vemos de que en lo político ya hay un antecedente en donde un partido político, abusando de su mayoría legislativa, adelantó la elección del fiscal, que ya ha reconocido ese partido político en un campo pagado de una página en los periódicos de mayor circulación,
algo que a mí me parece inédito en la historia de ese partido político. Aceptó públicamente que era antiético e incorrecto lo que había hecho. Entonces, aquí la pregunta o la excusa no es, mire, en el pasado se hizo, porque entonces la pregunta que los salvadoreños nos debemos de hacer es, ¿quién va a dar el primer paso para hacer lo correcto en este país? Y ese primer paso está obligado el FMLN a darlo en este momento. ¿Por qué? Por varias lecturas políticas. Una, el resultado de las elecciones. Dos, el peso que tiene la clase media y el voto más informado de este país. Y tres, no se espera de un partido de gobierno que en el pasado hizo una defensa férrea de este tipo de abusos que repita las mismas historias en el presente. Y el desafío más importante, el tercer punto con el que debe leerse este problema. A mí me preocupa, y por supuesto que a las organizaciones de la sociedad civil también, que nadie de los partidos políticos esté en este momento mencionando el tema de los perfiles de los candidatos. Todo el mundo está hablando del reparto y del cuoteo político de estas instituciones, pero no de la idoneidad de los candidatos. Y yo creo que ese es el principal problema que estamos enfrentando con esta elección de segundo grado. Aparte de otro aspecto que hay que mencionar, es que lo que pasa es que no se trata de que si Arena en la próxima elección elige, va a ser más transparente la elección. Eso no es cierto. Esperamos que así sea, pero la lógica nos indica que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque aquí el reto de la sociedad civil son dos cosas por las que hay que luchar. Una, que se respete la Constitución y que sea la próxima asamblea quien elija, porque esa es la lógica constitucional. Y dos, el tema de que estas instituciones no respondan a un reparto de instituciones por parte de los partidos, sino que se elijan a las personas más idóneas, más transparentes y sobre todo más independientes, que respondan a las expectativas de una sociedad que necesita un desarrollo urgente. Doctor, cuando regresemos de los comerciales, porque vamos a ir a unos comerciales, hay un eslogan de este gobierno y de este partido político de gobierno ahora que dice que ellos iban a hacer el cambio. Y lo que no estamos viendo es cambio, justamente en las actitudes, ¿verdad? Pero tal vez después de estos comerciales entramos por ese aspecto. No cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.